se explican los tipos. Por lo tanto, voy a pedir que aquí en la escuela, ya que estoy mencionando las preguntas, muchas veces las saco de acá. ¿Listo? El examen pues acá desde el siguiente jueves. Ya hemos quedado con ustedes hasta más de un mes, ¿verdad? Las tareas que voy a subir esta noche a más tardar mañana, por favor, de todos los temas, evidentemente por el tiempo que vamos a tener, pero por el tiempo que van a tener, mejor dicho, van a ser cosas bien puntuales. En las tareas que se han dado cuenta, personalmente me gusta que las cosas sean directamente al punto. No me gusta que estén ahí redundando y haciendo más papel o más lento que otra cosa. A la pregunta, chicos, la respuesta. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Adriana, me llamo Pedro y demás. Entonces, a la pregunta, la respuesta, por favor. ¿Ya? En ese sentido, vamos a empezar a hablar sobre trenes y drenajes. Para empezar, vamos a mencionar la clase anterior que hemos tenido. La antepenúltima, ¿no? Sondas y sondajes. ¿Qué entenderíamos por drenes y drenajes? ¿Qué será un dren? ¿Qué será un drenaje? Similar a lo que hemos visto con sondas y sondajes. ¿Qué será un dren? El dren prácticamente es el instrumento, el material. Y el drenaje es el procedimiento por el cual se va a hacer. Entonces vean la definición directamente. Todo tipo de maniobras de drenaje, estamos hablando, destinados a qué? A la evacuación o derivación de una secreción normal, anormal, patológica de una cavidad o víscera hacia el exterior. Ya acá, a diferencia de las sondas y sondajes, vamos a mencionar que las sondas los colocábamos por donde, a través de orificios naturales. Utilizábamos procedimientos, digamos, ¿qué se llama esto? Esto es más invasivo porque esto es en cirugía, estos son quirúrgicos. Un drenaje no se puede colocar a través de orificios naturales para comenzar. Por lo tanto, estos requieren de qué? De una intervención quirúrgica. Para eso, la función que tienen estos drenes o drenajes son dos: terapéutica y diagnóstica. Los vamos a ver ahora. Vean, este es el dren. Tal vez acá en la pantalla no lo ven, en los televisores está un poquito mejor. El dren, chicos, es el material. Aquí estamos viendo, mejor dicho, uno de los drenes más simples, pero a criterio de muchos cirujanos, incluyéndome, creemos que este es uno de los mejores drenes en su categoría. Usualmente nosotros catalogamos a un dren en 7 aspectos principales, que los vamos a ir mencionando conforme vayamos avanzando el tema, excepto uno. Uno es el punto que, digamos, carece este pequeñín, que es el drenaje Penrose, que desde ya les voy a ir mencionando, que una de sus funciones principales es como si fuese una esponja. Una de las funciones que tiene esto es absorber todo lo que son líquidos, fluidos y demás de la cavidad abdominal hacia afuera, hacia el exterior, por capilaridad. ¿Cuáles son los objetivos de los drenajes? Vean. Eliminar primero la acumulación de líquidos. Cualquier procedimiento quirúrgico complicado, complejo, siempre una de las indicaciones es la instalación de este tipo de instrumentos. Segundo, prevenir la formación de hematomas y o seromas. ¿Quién me puede explicar qué es un seroma? Ya estamos entrando en la parte técnica de la cirugía. ¿Qué es un seroma? ¿Qué será un seroma? ¿Qué entendemos por oma? Cuerpo. Cuerpo, tumor, más. ¿Y seroma? Algo ceroso. ¿Qué? Líquido, una acumulación de un líquido, es decir, la formación
¿En dónde? Perfecto. Usualmente los seumas están a nivel del tejido celular subcutáneo. Es una de las principales complicaciones, si vale el término, de la cirugía. Sea esta limpia, contaminada y más aún, cirugías sucias. ¿Qué más? Reducir la contaminación de las heridas, claro que sí, la función principal de estos es evitar ese acúmulo. El acúmulo ya sea de sangre o seromas. Ambos son caldo de cultivo de vermes. Por ende, los drenajes, una de las funciones principales es evitar la infección o la contaminación. Reducir el dolor postoperatorio. ¿En qué circunstancias? Los que han entrado conmigo a las vesículas. ¿Qué es lo que hacemos antes de colocar los bloques? Hemos hecho ver los pasos, grandes rasgos. Nos agarramos un cortecito, le hemos colocado el primer bloque, ¿verdad? Después, ¿qué hemos hecho? ¿Qué le pedimos al auxiliar? Se le pide que empiece a insuflar con dióxido de carbono, por lo tanto tenemos que distender el abdomen con este gas. Posterior a su utilización y demás, recuerden que el CO2, el 50% de las personas toleran el CO2 y otras 50% no. Por lo tanto, ocasiona dolor a nivel de la región intercostal, específicamente hablando a nivel del diafragma. Lo que hace el CO2 es presionar el diafragma. Por lo tanto, el CO2 no se va a llegar a eliminar, porque si no se mueve el diafragma, la persona está todo el rato quieta. Entonces no hay ese intercambio de gases. Y uno de los digamos, métodos para evitar esto, cuando son cirugías prolongadas de 2 horas, 3, 4 horas, es la utilización profiláctica de drenajes. Conseguir obliteración de espacios muertos, acá quería llegar. Desde el primer día de clase les he preguntado, ¿cuáles son los espacios anatómicos? No estamos hablando de biológico, no estoy hablando de hipocondrio, no estoy hablando de fosa ilíaca, estoy hablando de espacios anatómicos químicos. A los del grupo A que ya han dado el examen, ya han terminado. ¿Qué, doctor? ¿Cuál es? El fondo de saco de Douglas en mujeres o el fondo de saco retrovesical en hombres. Después el receso parecólico izquierdo y derecho. Espacio parietocólico izquierdo y derecho. Ya. Después la área desnuda de Morrison. Luego espacio subcrénico izquierdo y derecho. Muy bien. Faltan dos más. El retroperitoneo. Retro 8. ¿Cuál es? Porque al hablar de los espacios anatómicos tenemos que saber dónde vamos a dejar estos drenajes. De nada sirve dejarlo directamente en las heridas, peor aún al aire libre. Los demás, aparte de Luis. Anatomía, bien. Desde el primer día de clases les vengo repitiendo se pasa la anatomía. No les pido que repasen la teoría entero, pero sí algunas partes importantes. No les estoy preguntando límites. ¿Qué más aparte de lo que dijo su compañero? ¿Por qué les consulto? Porque muchos de estos vamos a dejarlos en determinados espacios quirúrgicos que son prácticamente espacios virtuales donde ¿qué? Se puede acumular sangre, pus o cualquier tipo de fluido. Por eso la importancia de conocer. Aparte de lo que su compañero dijo, está el espacio, la transcavidad de los epiplones, es uno, el espacio intrapancreático que llaman otros,
Y por último, el hepatorenal. Perdón, el vasorenal. Son los 9 espacios anatómicos que nosotros tenemos que conocer. En algunos libros lo catalogan en 6, pero ya viendo un poco más, ya viendo la parte anatómica como tal, topográfico estoy hablando, van a ver que se divide en 9. Muchos lo confunden con los espacios semiológicos, epigastro, mesogastro y demás. Pero acá estamos, estoy siendo bien claro en este aspecto. Estoy hablando de espacios anatómicos, quirúrgicos, apolíticos. Ya entrando a lo que es las características de un drenaje ideal. ¿Cuáles serán las características de los drenajes ideales? ¿Qué tendrán en primero? Lo primero, un material suave y flexible. ¿Por qué no rígido? ¿Por qué no como las ondas? Por ejemplo, la sonda rectal. Dañando órganos. Porque algunas partes del organismo tienen curvas, sinuosidades. Lo que su compañero dice, en parte está bien. Aquí hay que evitar lo que es el decúbito. Ojo, el decúbito, acá, en drenajes, no estamos hablando de la posición de los pacientes. El decúbito no es más que la interrupción de la permeabilidad del tren, en este caso, por un órgano, ya sea el epíplomo, ya sea el intestino delgado o alguno. Eso quiere decir. Las indicaciones ya les he mencionado. Lesiones traumáticas, profilaxis en fuga tras cirugía general y en cirugías radicales, claro que sí. Y aquí podemos mencionar más de lo que son las indicaciones para la instalación de drenaje. Ahora bien, ya que hemos visto los objetivos y demás, como todo, siempre tenemos que hacer una clasificación. Y los drenes se clasifican básicamente en estos 3 puntos. Primero, por su circuito. Drenajes o drenes de circuito abierto y drenes de circuito cerrado. Se van a ir recordando, por favor, esto conforme vamos a ir avanzando los tipos de drenajes. Segundo, los mecanismos de acción. Otra de las características, ya sean pasivos o activos. Y por último, no menos importante, el objetivo que van a llegar aquí. Profiláctico y o terapéutico. Entonces vamos a ir mencionando los consumos. Por ejemplo, los abiertos. ¿Cuál es la diferencia con los cerrados? Ahí está. Prácticamente acá los abiertos vierten el contenido al exterior sin un reservorio, a diferencia de los que son cerrados que sí tienen un reservorio, tienen donde cuantificar y tienen también la característica de que estos tienen que ser transparentes para que veamos el tipo de débito que está llegando a nosotros. Pasivos y activos. Pasivos usualmente son por gravedad o por lo que hemos mencionado anteriormente de uno de los drenes, el perros, por capilaridad. Y los activos que tienen un sistema que todo el rato van a estar accionados o succionando, es decir, están con una aspiración constante. Estos son los pasivos, ¿verdad? Los que son por capilaridad, prácticamente las ganas, los tejadillos, enfermedades tipo perros, por gravedad, lo que les he mencionado, por ejemplo, el grupo A, la sonda o T-de-Kerr, el tubo pleural, laxo, Robinson, y estos son los activos. ¿Ven la diferencia? Estos prácticamente no tienen un reservorio, es decir, tienen que salir ahí medio externo, prácticamente no siendo cuantificados. O, en el caso, por ejemplo, específicamente hablando de la sonda en T-de-Kerr, prácticamente va a un
a un valle, a una riñonera, y de ahí es donde nosotros tenemos que cuantificar. A diferencia de estos que ya son más modernos, el drenaje Rendón, el Jackson Pratt, que en muchos países es el drenaje ideal, lo vamos a ir mencionando acá, cual más o menos simula a lo que tenemos acá en nuestro medio, los zona Fuller y los drenajes torácicos de la. Aquí falta uno, que es el drenaje aspirativo tipo EMOVAC, que utilizamos básicamente en todas las hernias incisionales y orientaciones. Pues vamos a ir desglosando poco a poco. Y estas son también las indicaciones ya para el drenaje. Por ejemplo, vean, estos son profilácticos, ¿no? Y los de acá, para abscesos y demás, de tipo terapéutico. Todos estos lo vamos a ir mencionando poco a poco, que es una gran variedad que tenemos. Por ejemplo, el primero y principal, ¿se acuerdan que hemos visto uñeritos? ¿Qué pasa con los uñeros cuando están infectados? Recuerden que nosotros hemos hecho una onicectomía, o hemos visto, mejor dicho, una onicectomía parcial, no así una total, pero hemos visto en un dedo básicamente que solamente estaba aumentado lo que es el cuelito ese, el uñero en todo caso, pero no vemos en pacientes que, por ejemplo, están con el uñero infectado. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué drenaje le colocamos? Peor aún, nosotros llegamos a sacarlo y evidenciamos salida de pus. Por lo general utilizamos un drenaje de gas o los drenajes filiformes, que son un acúmulo de lo que son hilos. Nosotros lo vamos cortando. Hasta eso se puede notar por sobre el tiempo. Vamos a hablar todavía cuando retiramos. ¿Qué ven de diferencia? ¿Cuál creen que sea su único defecto de este pequeñín? Los que han visto curar, por ejemplo, a la paciente de la cama 5, tenía un drenaje. ¿Se acuerdan que les hemos dejado unas gasas? Los del grupo, a ver. Estábamos, cuando he curado, hemos dejado unas gasas, ¿verdad? Dentro de las gasas había un drenaje. Esa es la gran desventaja que tiene el drenaje de Penrose, por ejemplo, que no se lo puede llegar a vaciar, no tiene un reservorio en el cual nosotros podamos cuantificar. No tampoco tenemos la certeza de que todo lo que este pequeño saque sea, digamos, de débito biliar, débito hemático, ceremático, purulento, etc. Entonces, esa sería, digamos, la gran desventaja que tenemos con el drenaje tipo Penrose. En algunos países, el servicio de enfermería ha tratado de colocarle los pañales absorbentes para tratar de cuantificar. Sin embargo, en los pañales absorbentes que utilizan los bebés y demás, se ha visto que el gel que quieren obtener prácticamente no cuantifica, o no es una cuantificación real. Y aparte que todo lo que absorbe, usualmente cuando nosotros queremos cuantificarlo, sale con un color azulado. Por lo tanto, ya se ha llegado a desechar esa práctica de querer tratar de cuantificar el drenaje de Penrose. El drenaje de Penrose ha sido creado de característica o de tipo o de circuito abierto. El drenaje de redondo. ¿Qué es lo que han visto los que están en el grupo, por ejemplo? Los del grupo A, en los dos pacientes, y los del grupo B también. ¿Qué han visto? Que todos los 4 pacientes tenían drenaje. ¿Qué tipo de drenaje? Este es el drenaje que debería tener cualquier paciente que sometido a un procedimiento quirúrgico. Ya
llámese cholecistectomía, puede ser una apendicectomía con peritoneitis, etc. Sin embargo, ¿cuál es la gran desventaja? Que este tipo de materiales acá porque nuestro medio es muy caro. Por lo tanto, nosotros nos damos modos, como lo que han visto de los del grupo A. Pues, ¿utilizamos qué? Utilizamos guantecitos y el drenaje, en vez de utilizar el drenaje, utilizamos sonda nasogástrica que simula a este drenaje tipo redondo. Por lo tanto, el drenaje que se utiliza en cualquier tipo de procedimiento quirúrgico es el drenaje tipo redondo. ¿Cuál es su función? ¿Cómo funciona? Si el perro funciona por capilaridad, estos drenajes tubulares, entre comillas, funcionan por física llevamos 9.1 metros por segundo. Por eso. Ese es el mecanismo de acción de este. A diferencia de otros que vamos viendo. ¿Ven? Drenaje redondo, utilizados en cirugía radical y demás. Acá también les voy a mostrar un pequeñín que estoy seguro que todos los que van a hacer su examen práctico van a formar parte del examen. El drenaje. La utilidad de este es única, escuchen bien, es única y exclusiva de dónde. No se coloca en ningún otro lugar. ¿Dónde se coloca? A nivel del colédoco, a nivel de la vía biliar principal. ¿En qué casos? Lesión de vías biliares. La primera indicación, lesión de vía biliar. Segunda indicación. Porque la función de este drenaje es permeabilizar la vía biliar, es decir, garantizar que la bilis siga su curso, porque tengan en cuenta que el hígado, chicos, comamos o no comamos y demás, estemos despiertos o no despiertos, sigue segregando bilis. ¿Alrededor de qué? ¿De cuánto? De 1 a 1.2 litros día. Por lo tanto, se garantiza con esta sonda entérica que ese contenido no se vaya a otro lugar. Es por eso que se ocasiona, por ejemplo, la cistitis. Cuando nosotros tenemos pacientes con colecistitis complicada, quiere decir que la piedrita ya ha tapado el ducto biliar principal. ¿Dónde va a salir? Vuelve al hígado. Como no tiene dónde ir, sube, va hacia los ductos biliares intrahepáticos. ¿Qué hace el hígado? Lo dispara a cualquier otro lado a través de su sistema portal. En los primeros lugares donde va es las escleras y las mucosas. Y se ocasiona lo que es la ictericia. ¿Ven? Algunas cosas en medicina más que todo, solamente simple lógica. Por lo tanto, la primera indicación, su compañero ya lo decía mediante. Segundo, en casos de coledocolitiasis que no se pueda llegar a resolver mediante endoscopía, o más específicamente mediante RCP, nosotros tenemos que hacer una exploración de vía biliar, es decir, hay que abrir el ducto biliar para sacarlos o las piedras. Secundario a ello, la vía biliar lo toma como una agresión, por lo tanto la vía biliar se va a llegar a estenosar. Y para evitar eso, se coloca acá la sonda entérica. Ahora la gran pregunta, ¿cuándo sacamos? ¿No están leyendo, no? Una vez finalizada lo que es la cicatrización del conducto de colédoco. ¿Cuándo es eso? A los 21 días, doctor. Primero, pues, Y luego se tiene que hacer una colangiografía
para verificar, digamos, que no haya todavía contenido biliar, y luego posterior a 7 días después se le saca. Muy bien. La sonda de TDK, chicos, se saca después de los 21 días. Es decir, 21 días tiene que estar el paciente con su sonda. Antes de realizar el retiro, se hace una colangiografía por sonda, garantizando que se pinte prácticamente todos los ductos biliares. Y secundaria a ello se cierra, se anula, en otras palabras, la sonda T. Posterior a ello, 7 días después, se vuelve a hacer una colangiografía. Si todo está bien, se ocasiona o se realiza el retiro. Las ondas en T, por si acaso, cualquier tipo de drenaje, no se lo fija más que a la piel. Es decir, no lo voy a fijar a un órgano, en este caso no lo voy a fijar a la vía biliar, porque si no, ¿cómo lo llevo a retirar? Por lo tanto, el retiro tiene que ser de la misma forma que se ha colocado. ¿Listo? Más información sobre el drenaje artificial. Acá vienen uno de los drenajes ya más completos, porque prácticamente las 7 características que tiene que tener un drenaje ideal lo tiene este drenaje. Este drenaje Jackson Pratt. ¿Qué características diferentes ven? Vean el extremo, una de las puntas. Tiene una especie de goma, una esponja. Por lo tanto, este dren tiene prácticamente todas las propiedades. Primero y principal. Ya, tiene su frasco colector y podemos ahí ver qué tipo de débito es y cuantificar. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? No causa el decúbito. ¿Qué más? No es irritable. Reesterilizable, por si acaso. Puede llegar a reesterilizar. Estos son de silicona. Se vuelven a reesterilizar. ¿Qué más? Cumple una función básicamente doble. Primero y principal es la de gravedad, porque es un drenaje tubular, ¿verdad? Y esas esponjas que ustedes ven funcionan como un drenaje Penrose, es decir, por capilaridad. Básicamente te vacía todo. Básicamente te vacía todo lo que es el contenido de los espacios anatómicos. En pocas palabras, no te deja nada. Y evidentemente para nosotros es una desventaja el tema del precio, no así para los países tan desarrollados. Alrededor de unos 40 a 50 dólares cuesta este drenaje. Y para otros países evidentemente forma parte de su material todo el tiempo que utiliza, más no tanto. Doctor, entonces sería el mejor drenaje para lo que es la peritonitis. Lógicamente. Porque básicamente con este tren no queda residuo alguno. Todo el rato está absorbiendo por capilaridad, por gravedad, básicamente por los dos medios. Lo único que le faltaría tal vez es un dispositivo que esté aspirando constantemente. ¿Ok? Tiene su propia aseguradora, tiene su propio manubrio en el cual el paciente no va a tener dificultades para estar agarrando el recipiente. Los cuidados siempre, ¿no? Básicamente, lavado de manos. ¿Quiénes hacen el recuento de esto? El personal de enfermería, por lo general. En nuestro hospital, los internos son los encargados de ver, revisar, porque solamente las enfermeras agarran. Nosotros eso vamos a ver en el hito 4 ya en el postoperatorio. Y al finalizar la clase les voy a explicar más o menos cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a dividir en el siguiente hito. Porque hasta el hito 2, hito 3 y demás, yo le he dado las diapositivas y demás, y ya me cansé. Ahora les toca a ustedes. Entonces, estos son todos los cuidados que tienen que tener. El cambio y la cuantificación tienen que ser todos los días. Y de ahí viene lo que son balances.
balances de ingresos, de egresos que vamos a tocar, por ejemplo, a la postoperatoria. Sigamos con otros tipos de drenaje que no son utilizados frecuentemente, pero que cumplen muchas funciones importantes. Por ejemplo, el drenaje Saratoga. ¿Para qué será el drenaje Saratoga? ¿Qué función tiene? ¿Dónde se lo colocará? ¿En qué casos? Usualmente el drenaje Saratoga sería pura traumastomía, ¿no? La toracocentesis básicamente se hace con aguja. Es decir, se hace una punción. El Saratoga no lo usualmente utilizamos en cavidad abdominal. Para tórax, vamos a ver adelante, como manera introductoria, vamos a ver dos tipos de drenajes que se utilizan. No es lo mismo. El drenaje Saratoga usualmente se utiliza para cirugías grandes, radicales, en los cuales, por ejemplo, no estamos seguros de que el paciente, un ejemplo, cirugía de hígado, cuando hay alguna ruptura, accidente y demás, el drenaje Saratoga es un tubo rígido que básicamente no se va a llegar a ocupar con nada. Todo el rato va a estar permeable por la cantidad de orificios. Tal vez no se ve bien en las imágenes, pero tiene una cantidad de aproximadamente 16 a 20 orificios laterales. Y eso garantiza de que el drenaje evidentemente no se va a llegar. Peritonitis generalizadas o peritonitis encefaloidea también se utiliza el drenaje Saratoga. Este pequeño Hemovac, ya entrando a lo que son los drenajes con dispositivos. Este dren, si va del término, tiene una forma de, antiguamente nosotros en los carnavales llenábamos nuestros globos con una especie de acordeón. Básicamente tiene el mismo sistema. Se coloca donde. Ojo, es que no se coloca en cavidad abdominal, a diferencia del Saratoga. El drenaje Hemovac está destinado exclusivamente a la pared abdominal. En casos de que penetración, en casos de que hernias disfuncionales extensas. Por lo tanto, nosotros agarramos esto y lo apretamos y recién lo llegamos a fijar. Es decir, este tipo de drenajes tiene ese dispositivo de aspiración aspiración al vacío, como llaman. Y tampoco va a llegar a dejar, digamos, restos a nivel de la pared abdominal, estamos hablando. No así en cavidad o los drenajes aspirativos tipo Hemovac no se colocan en cavidad por una simple y llana razón. ¿Por qué? Porque como están aspirando constantemente, tienen una aspiración constante, puede ocasionar que erosión de los órganos que vayamos o los órganos aledaños a los cuales se vaya a llegar a instalar. Asimismo, este drenaje tiene una especie acá en la punta, una especie de bisturí, una aguja o un troca, con el cual nosotros lo colocamos primero en la cavidad y posteriormente a través de esto lo vamos a llegar a hacer. Entonces el drenaje Hemovac se coloca a nivel de pared abdominal. Cuando se lo utiliza, ¿qué complicaciones tenemos con los drenajes? Las obstrucciones, también llamados decúbito. Ojo que no lo lleguen a confundir el decúbito con la posición del paciente, por segunda vez. En el examen puede hacer que les pregunte eso. ¿Qué es el decúbito en un drenaje? No van a colocar en la posición. No se conjuntan con la posición, con las complicaciones del
drenaje, desplazamiento o desalojo. Estos drenes o drenajes tienen que ser colocados, como les he mencionado, en espacios anatómicos, quirúrgicos, espacio de mordes, tienen que ser colocados a nivel del fondo del saco de Douglas, las correderas parapsicólicas, y fijados nuevamente en la piel, no así en cavidad abdominal. La lesión del tejido en el sitio de inserción, las infecciones, que siempre están a la vean. Y yendo a otros, eso es lo que les quería mostrar. Este es el pleurobacter. Me llamado tubo de pleurostomía. La colocación, ¿cómo se la hace? ¿Cómo hacemos una toracocentesis? ¿Dónde se hace la dos sitios para hacer la terapia. ¿Cuál es la primera? Está mencionado. El cuarto y quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, no línea axilar media. Y la segunda, siempre es en región posterior. Entonces, ¿qué espacios? ¿Qué espacios? Se hace por lo menos uno o dos espacios. El séptimo espacio. El séptimo espacio. Línea axilar anterior. La instalación, evidentemente, con anestesia local se instala y esto forma una especie, o mejor dicho, ¿para qué casos utilizamos pleurobacter o tubo de pleurostomía? En un caso de rama pleural. Ya, de ramas pleurales. ¿Qué más? Neumotórax. La anterior habíamos visto en la instalación de catéter venosos central. Una de las principales complicaciones es el ocasionado en el 90% de los casos por intrahospitalario, por la instalación del catéter, y el otro 10% es espontáneo. ¿Cuándo se lo utilizan? Neumotórax, derrames pleurales malignos, empiemas, en los neumotórax, en casos de accidentes y en posoperatorios, en toracostomías, etc. Acá tenemos dos tipos de drenajes mixtos. ¿Por qué serán mixtos? Mira, están por ahí. Están en su libro. Estos dos drenajes, Schiller y Amazon, tienen la funcionalidad también de realizar lavados. Es decir, nosotros podemos no solamente, una de las funciones que hemos mencionado de los drenajes, ¿qué es? Evacuación. Estos dos drenajes tienen una vía más por el cual nosotros podemos tal vez realizar que lavados. O en muchos casos, tal vez en casos de, por ejemplo, pacientes que están con peritonitis y vemos que sale un débito purulento, tomas de muestras para
activos antibiogramas, citoquímicos, citológicos. Para eso sirven. Las complicaciones de se coloca tanto en abdomen, o los dos anteriores colocamos tanto en abdomen como también en la cavidad torácica o la cavidad pleural, específicamente hablando, y todas estas complicaciones. ¿Qué más? Una pregunta clave ya para ir acabando. ¿Cuándo sacamos los drenajes? Una cosa es colocarlos ya durante la cirugía. Ahora, ¿cuándo lo retiramos? Ya no hay nada de líquido. Si se ha tapado. Los del fondo, ¿cuándo retiramos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días? ¿Por qué el marco acá? Porque usualmente nosotros como cirujanos nos encargamos de la instalación, los que son los responsables muchas de las veces del retiro son ustedes, lo van a hacer ustedes, ya sean de internos, ya sean de médicos generales, ya sean de residentes. Entonces tienen que saber cuándo llegar a retirar, cuándo sacan. Doctor, el libro menciona que cuando ya había cumplido su misión, cuando ya mencionaba cuándo retirarlos, uno, cuando ya habían cumplido su función, cuando no cumplían su función, también cuando estaban mal colocados y también cuando eran un poco de una infección. Cuando ha cumplido su función. ¿Cuándo nos damos cuenta que ha cumplido su función? Están por ahí. Una pregunta de fisiología en el abdomen. Normalmente, ¿hay líquido? ¿No? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Hay líquido o no hay líquido? ¿Hay líquido? ¿Qué líquido hay? ¿Cuánto más o menos? Si les han indicado que en el abdomen no hay líquido, es falso. En el abdomen sí hay una cantidad mínima, lógicamente, de líquido que pertenece a la circulación peritoneal. ¿Y cómo es la circulación peritoneal fisiológicamente hablando? Porque eso es importante conocer para la formación de procesos. Si ustedes van a buscar leer, los abscesos jamás se encuentran a nivel de la línea media. Siempre los abscesos están a los costados. Ejemplo de la paciente de la cama 3, ha hecho un absceso y está lateral, ya central, posterior. ¿Por qué pasa eso? Por la circulación peritoneal. Entonces, ¿cuánto es la cantidad? Y mejor aún la pregunta, ¿quién la produce? ¿Qué? El riñón la produce. Recuerdo que el riñón es retroperitoneal. Vean, ¿cuándo se retira? Cuando el exudado, el débito, es seroso o seremático. ¿Qué pasa si estamos ante un débito hemático franco?
el drenaje no solamente nos va a ayudar para evitar que se acumule, sino nos va a indicar cuánto es la cantidad de sangre, en pocas palabras, que está llegando a sangre. Por lo tanto, el drenaje no debe ser. ¿En qué caso es más? ¿Cuándo? Ahí está. El tiempo va a depender de qué? Tres factores importantes. El tipo de cirugía. Hay cirugías en las cuales nosotros colocamos como manera profiláctica. Por lo tanto, si no vemos un débito mínimo, y les vuelvo a reiterar, hay líquido en el abdomen, es un indicativo de qué? De que podemos retirar tranquilamente. ¿Qué más? La cantidad de líquido que drena de la herida en ese momento sería la cantidad mínima que tenemos que esperar. Por ejemplo, si es sedoso, ¿cuánto? Eso les va a tocar a ustedes, les comento. ¿20 meses? Más o menos, entre 20 y 20 meses. Sedoso es un indicativo de, porque la cantidad mínima fisiológica de líquido peritoneal es hasta 30 ml. Más de 30 ml ya ocasiona irritación en el abdomen. El abdomen puede cargar hasta 300 ml para que se ponga así rígido, duro. Pasado los 300 ml, prácticamente el abdomen se vuelve blandito. Eso conocemos en cirugía, les adelanto, como abdomen envejecido. Aunque la cantidad para reabsorber el peritoneo ya ha sido superada. Entonces, nuevamente, cuando retiramos los drenajes, cuando primero y principal, la cantidad sea mínimo, entre 20, menos de 20 o menos de 20 ml, ya. Y segundo, el tipo de débito. Por lo general, los débitos, ¿cuáles son? Débito seroso. ¿Qué más? Cerebral. ¿Qué más? Hemático. ¿Qué otro tipo de débito? Biliar. ¿Qué más? Glucoso. Glucoso. Intestinal. ¿Qué más? Recaloide. Y faltó uno. Puro. No se van a olvidar de eso, por favor. ¿Qué riesgos hay? Vean, infección del sitio de la piel, las hernias también, porque recuerden que estos drenajes no van a ser colocados a través de orificios naturales, por lo tanto nosotros vamos a crear el orificio por el cual van a ser exteriorizados y muchas veces pueden herniarse. Compresión de estructuras y en muchos casos la dificultad al retiro, que no creo. ¿Se ve así? ¿Ven? Lo que ven en la imagen de arriba básicamente es una celulitis extensa, ocasionado ¿por qué? Por una mala colocación de drenaje. Pese a que en este caso es un drenaje de tipo penetrante. Lo que ven abajo son las fístulas. Las fístulas ocasionadas también por una mala manipulación y un retiro a destiempo del drenaje. Bien.